Shalom, benditos y benditas del Padre. Qué bueno nuevamente poder comunicarnos con ustedes. Hace tiempo que no nos vemos. Confío en el Creador que el Eterno esté siendo bueno con cada uno de ustedes en sus hogares. Que el Eterno les esté sustentando, les esté guardando y dirigiendo en todos sus procesos de vida. Todos estamos pasando de la misma forma todo esto que nos está aconteciendo. Si podemos ver cómo la mano del Creador quiere bendecirnos, cómo la mano del Creador nos quiere dirigir, si podemos abrir nuestros oídos espirituales, nuestros ojos para ver, para escuchar qué es lo que el Eterno nos está manifestando y qué es lo que Él nos está diciendo. De cierto que corroboraríamos en lo profundo de nuestro ser que nada de lo que está aconteciendo en estos momentos es malo, sino es bueno. Es bueno porque tiene un propósito del Creador. Quiere el amo del universo que te ayude a ti y me ayude a mí, nos ayude a todos y a todas a entender de una manera particular qué es lo que Él quiere comunicarnos a nivel de nación, a nivel de creación, a nivel de persona, a nivel de pareja, a nivel de familia. Es un momento muy especial. Estamos en una encrucijada maravillosa, llena de bendiciones y de una manera muy particular, impregnada con la presencia del Creador. Necesitamos elevar nuestro nivel de percepción espiritual para ver detrás de toda esta realidad lo que está escondido. Vamos a pedirle al amo del universo que corra la cortina. Sí, que corra la cortina. Y cada uno de nosotros y nosotras, todos juntos y juntas, podamos ver las maravillas que están escondidas detrás de todo esto, que Él, en su infinito amor, bondad y misericordia, está diseñando y preparando para ti y para mí. El Eterno es bueno. De su mano solamente viene lo bueno. Y todo lo que Él permite en tu vida y en mi vida es bueno, tiene un propósito, tiene un mensaje espiritual. Quiere el amo del universo que lo podamos entender. En esta hora me alegra mucho poder acercarme al texto bíblico, a la clase de hoy, y compartir con ustedes algunos pensamientos básicos, sencillos. El texto es muy rico. El texto que nos corresponde está en el libro de Santiago, conocido en los escritos de los nazarenos. Los nazarenos son los discípulos de Jesús de Nazaret, o Rabeno Yeshua HaMashiach, es llamado como Jacobo. Y en Santiago, Jacobo capítulo 3, versículo 1, versículo 12, hay unas palabras muy hermosas. Obviamente, por lo reducido del tiempo, no nos es permitido el poder entrar en muchas particularidades que tiene esta hermosa perícopa. No obstante, mi propósito en esta obra es resaltar algunos elementos que sean básicos, que son básicos y fundamentales para la vida nuestra, para que nosotros podamos ponderar responsablemente a la luz de nuestra existencia y ponderar responsablemente a la luz de lo que está sucediendo, qué es lo que el Creador nos quiere decir a través de Santiago y esta hermosa palabra que tenemos hoy. El texto que ustedes tienen en consideración, Santiago capítulo 3, versículo 1 al 12, lo voy a leer y dice de la siguiente manera: hermanos míos, no os hagáis muchos maestros, sabiendo que recibiréis un juicio más riguroso. Porque todos tropezamos muchas veces. Si alguno no tropieza en palabra, este es un varón perfecto, capaz también de refrenar todo su cuerpo. Si colocamos las riendas en las bocas de los caballos para que nos obedezcan, también dirigimos todo su cuerpo. Observad también las naves, tan grandes y llevadas por impetuosos vientos, son gobernadas por un timón muy pequeño, a donde el impulso del timonel desea. Así también la lengua es un pequeño miembro, pero se jacta de grandes cosas. Mirad cuán grande bosque enciende un fuego tan pequeño. También la lengua es un fuego, el cosmos de la iniquidad. La lengua, colocada entre nuestros miembros, contamina todo el cuerpo y enciende la rueda de la existencia, siendo a su vez inflamada por el infierno. Porque toda naturaleza, tanto de bestias como de aves,
como de reptiles y de seres marinos, es domada y ha sido dominada por la naturaleza humana. Pero ninguno es capaz de dominar la lengua del hombre, un mar inquieto, lleno de veneno mortal. Con ella bendecimos al Señor y Padre, y con ella maldecimos a los hombres hechos a semejanza de Dios. De la misma boca sale bendición y maldición. Hermanos míos, ¿no es necesario que estas cosas sean así? ¿Acaso el manantial echa lo dulce y lo amargo por la misma abertura? Hermanos míos, ¿puede la higuera producir aceitunas o una vid higos? Tampoco de lo salado brota agua dulce. Qué expresión maravillosa. Y fíjense que el texto, la clase de hoy, que se titula Los rostros de la sabiduría y cuidado. Es decir, el texto de hoy nos llama a tener cuidado. Ahora, ¿cuidado de qué? ¿Cuidado de qué? ¿Cuidado para qué? ¿Por qué tenemos que tener cuidado? ¿Qué significa ese cuidado? ¿Qué nos quiere transmitir el escritor bíblico? Queremos captar inclusive que estaba en la mente del que escribió la lección al ponerle ese título. Cuidado. La unidad tiene que ver con la fe y la sabiduría en Santiago. Así que es importante que entendamos que todo el libro de Santiago tiene que ver con la fe, con la sabiduría y con el diario vivir. Ahora, es importante que entendamos varios elementos constitutivos del texto bíblico porque son necesarios para poder entender la realidad del texto. Esta carta de Jacobo, o comúnmente conocemos como Santiago, es conocida como parte de la sección a los judíos. Es decir, esta carta está dirigida a un grupo particular. No está dirigido al pueblo gentil, sino que está dirigida al pueblo judío. Es decir, y en ellas hay enseñanzas muy válidas, tanto para los judíos obviamente, como también para los gentiles que somos nosotros. Pero de una manera particular necesitamos ubicarnos en el contexto del texto, en el texto y a quién se le dirige el texto y quién escribe para poder entender. Es decir, y es importante que señalemos algunos elementos constitutivos que son necesarios a la luz de entender el pensamiento de los líderes de Jerusalén, de los discípulos de Jesús, que más adelante se llamaron los nazarenos. De hecho, a Pablo el apóstol se le acusó de que él era el cabecilla, la cabeza de esa secta llamada los nazarenos, porque así se les llamó a los seguidores de Jesús de Nazaret. Número 1. Es importante saber que los gentiles no tenían que vivir como judíos. A ellos no se les aplicaba unos mandamientos y un rigor tanto a nivel de las fiestas como también de los sacrificios en el templo, como otras costumbres propias y mandamientos que eran para el pueblo de Dios. A ellos no se les exigía que se hicieran judíos como requisito para su entrada a la familia de Dios. No obstante, ¿de dónde sale esto? Cuando usted y yo miramos la historia de Hechos de los Apóstoles, vamos a entender allí que en Hechos capítulo 15 es lo que nosotros comúnmente llamamos el concilio en Jerusalén. ¿Qué es lo que se está tratando en el concilio de Jerusalén? Pedro tiene una visión y Pedro, entendiendo, va a casa de un gentil llamado Cornelio. Y Pedro, cuando llega a la casa de Cornelio, le advierte, le dice cuán difícil es para un judío entrar en la casa de un gentil. Yo quiero que usted entienda que los judíos en el primer siglo creían y decían que los gentiles eran bestias, no tenían alma. Eso es bien importante y eso obviamente no lo podemos tocar aquí porque para poder entender eso tendríamos que tomar mucho tiempo.
Pero lo cierto es que cuando Pedro comienza a hablar, el Espíritu Santo desciende sobre Cornelio y todos los que estaban allí. Eso conmocionó totalmente a los líderes en Jerusalén, que obviamente su mayoría está compuesta precisamente por judíos, los discípulos de Jesús. Y entonces se reúnen en esta gran asamblea para determinar esto. ¿Qué vamos a hacer con los gentiles que se están uniendo al pueblo de Dios por la fe en Jesús? ¿Qué vamos a hacer con estos y estas que se están acercando, que están dejando el paganismo y se están convirtiendo al Dios de Israel? Y se forma una discusión. Pablo y Bernabé hablan, Pedro da su testimonio. Y es interesante, el mismo que está escribiendo esta carta a las 12 tribus esparcidas, porque a esas tribus, a esa gente, es que Jacobo le está escribiendo, aquellos que están en la diáspora. Y es interesante porque ese mismo Jacobo el justo es el que en estos momentos toma la palabra y le dice: miren, yo propongo que no se le incomode a los gentiles que se están convirtiendo al Dios de Israel, que no se le ponga más carga más que estas 4 cosas. Y escuche bien, porque tal vez nosotros no hemos entendido, pero estas 4 cosas que están ahí en Hechos, capítulo 15, particularmente de los versículos 13 al 21, le corresponde a usted y a mí. ¿Ok? Sí, a los gentiles, que somos tú y yo, que nos unimos al pueblo de Dios por la fe en Jesucristo. El apóstol Jacobo hace mención de 4 cosas que usted y yo tenemos que guardar. Número 1, tenemos que cuidarnos de idolatría. Tenemos que cuidarnos de ahogado. ¿Qué significa eso? Que usted y yo tenemos que cortarle la cabeza a la gallina. No se la podemos alar y torcerle el cuello y que la sangre se quede ahí dentro. No lo podemos hacer. Número 3, no podemos comer sangre. ¿Por qué? Porque en la sangre está la vida del animal. Esto es el alma. Es un pensamiento un poquito difícil de entender y no lo voy a explicar aquí porque no tengo otra vez tiempo para ello. Quiero el amor del universo que me permita un momento más adelante y poder compartírselo más abiertamente. Así que, y también, por último, que nos abstengamos de fornicación. Fíjese bien, esas 4 cosas están detalladas en el libro de Levítico y allí se habla como las leyes de la pureza. Es decir, vamos a permitirle a los judíos, a los gentiles, que se purifiquen un poco, ¿sí? Y que comiencen a estudiar la Torá los sábados, porque allí tienen a Moisés. Cuando hablan de Moisés, hablan de la Torá, el Pentateuco, lo que tú y yo comúnmente conocemos así. Por lo tanto, estos seres humanos que se acercan al Creador, bendito sea su nombre, tienen la hermosa virtud de entender que ya, de hecho, que ya no tenemos que estar pensando que tenemos que circuncidarnos, porque esa era la exigencia de los judíos que venían de Judea, que en ese tiempo eran conocidos como los puros, los judíos de Judea. Ellos le exigían a los que se convertían de los gentiles que tenían que circuncidarse y guardar la ley. Y Moisés le dijo, Pedro les dijo: ¿cómo le vamos a poner una carga tan grande a esta gente que nosotros no hemos podido llevar? Y así, de esta manera, Dios, obrando a través de Jacobo, hace una inclusión maravillosa en la vida de la comunidad, dándole a los gentiles una maravillosa oportunidad de poder acercarse al Creador y a la misma vez sentirse que no son creyentes de segunda categoría, sino son parte del pueblo de Dios. Es decir, por la fe en Jesús podían compartir la herencia del reino con sus hermanos los judíos. Esta carta, por lo tanto, tiene costumbres, instrucciones y ordenanzas que son normativas solamente para los judíos, no para los creyentes de origen gentil. Esto no significa que los creyentes de origen gentil no van a sacar de estos escritos una gran riqueza extraordinaria para su vida, no.
como tampoco significa que de los escritos que Pablo les escribe a los gentiles que se acercan al Dios de Israel, tampoco esos textos no tengan una riqueza para los propios judíos. Pero comprende, entender la función y la misión que ambos pueblos tenemos en la redención final. Y como gentil y como judíos pueden participar en conjunto si cada uno entiende su papel y su función desde la visión general de la redención. Es gentiles y judíos. Ambos tienen un papel importante dentro de ese plan de salvación, de redención para toda la humanidad. Creer lo contrario, amigos, es faltarle a la verdad del texto bíblico. Hay otra cosita que también quiero añadir que es un poco jocoso. Martín Lutero tuvo serios problemas con la carta de Santiago, de Jacobo. De hecho, la llegó en un momento a llamar que la carta de Santiago era pura paja, por su referencia a la fe y con las obras, porque precisamente por esas circunstancias de las obras, las obras y la salvación por obras, fue que Martín Lutero se rebeló contra la creencia, la doctrina de la Iglesia Católica y clavó las 95 tesis en las puertas de la Catedral de Wittenberg. ¿Ve? De ahí partimos de esa realidad. Ahora, otra vez, es importante que entendamos que cuando decimos que esta carta es dirigida hacia el pueblo judío, no estamos menoscabando la importancia del pueblo de Dios que viene de los gentiles, que somos tú y yo. Todos podemos sacar una riqueza hermosa de esta carta, pero no obstante, teniendo conciencia a quién se les dirige y por qué. Porque las palabras que están ahí las necesitamos entender no en un contexto griego, sino en un contexto judío para que lo podamos entender. Esta carta, como les dije, está dirigido a las 12 tribus que están en la dispersión, en la diáspora. ¿Quiénes eran estas 12 tribus que estaban en la diáspora? Eran parte de toda aquella gente que vino a Hechos 2, allí en el Pentecostés, que recibieron el mensaje de Pedro y aceptaron la realidad, se volvieron al Dios de Israel y reconocieron que Jesús era el Mesías prometido para el pueblo de Dios. ¿Ves? Y se presenta al escritor como Jacob el justo, Jacobo el hermano de Jesús. Este libro de Jacobo, Santiago, es un libro de ética, no es un libro doctrinal. Solamente se mencionan 2 veces el nombre de Jesús, en el capítulo 1 y el versículo 1, y en el capítulo 2 y el versículo 1. De ahí en adelante no vuelve a mencionarse más el nombre de Jesús. Su propósito es dar instrucciones al pueblo de Dios, al pueblo judío, cómo ellos tenían que vivir éticamente en un mundo donde su realidad existencial no era la tierra de Israel, sino la diáspora. Y era importante para que ellos, aún viviendo fuera de la tierra de Israel, pudieran guardar la pureza y la santidad que Dios exigía de su pueblo, tanto aquellos que podían vivir en la tierra como aquellos que estaban esparcidos en la diáspora. Así que, ¿qué es lo que quiere hacer Santiago? Mire, la lección es sencilla, profunda a la vez, pero sencilla. Primero que todo, Santiago les está diciendo, miren, no se hagan muchos maestros. Parece que luego de haber tenido aquella experiencia en Pentecostés y luego que aquellos se regresaron a sus diferentes pueblos donde vivían, parece que muchos quisieron hacerse maestros. Y Santiago le dice, escuche bien, no se hagan muchos maestros. Ahora bien, de ninguna manera el escritor está en contra de que tú y yo seamos maestros o que las otras personas, a los judíos, se hagan maestros de los otros. No, eso no es lo que se refiere aquí. Lo que Santiago está diciendo, tengan cuidado. ¿Ves? Tengan cuidado de que ustedes quieran ser maestros. Recuerden que al hacerlo necesitan tener conciencia de esta verdad. Ustedes, los que se hacen maestros de la Torá, los que se hacen maestros de la Biblia,
los que se dedican a enseñar la palabra de Dios van a ser juzgados de una forma diferente. ¿Por qué? Porque en el contexto judío, el que enseñaba, el maestro, tenía la responsabilidad de lo que enseñaba y tenía que asumir la responsabilidad de lo que le enseñaba a sus discípulos. Y eso es bien importante que lo entendamos. No es como en la iglesia, donde los domingos damos la clase bíblica el domingo en la mañana. Si podemos terminar, terminamos. Si no podemos terminar, pues no lo terminamos. Y ahí se acabó todo. No. En Israel no era así. El maestro tenía una responsabilidad tanto dentro del contexto donde se enseñaba como también fuera. Por lo tanto, ¿qué es lo que Jacobo quiere decirle a los judíos? Que tus palabras sean congruentes con tus hechos. Que tu vida diaria refleje lo que tú y yo estamos enseñando. Que no puede haber una incongruencia de querer ser maestros y enseñar grandes verdades. Y cuando cerremos el aula escolar, cuando se termine el culto el domingo en la mañana, o cuando se termine el culto del estudio bíblico, regresemos a la vida no teniendo conciencia del valor de lo que hemos enseñado y cómo realmente nosotros estamos viviendo lo que estamos enseñando. Fíjense que Jesús tenía muchas diferencias con los fariseos. Les llamó hipócritas. No porque no conocieran las escrituras, porque las conocían a la perfección. ¿Sabe cuál es el problema que tenía Jesús con los fariseos? Que ellos sabían, pero no vivían conforme a lo que sabían. ¿Y sabe qué? En el contexto judío, la fe es diferente en el contexto cristiano. En el contexto cristiano, la fe es creer. Creer y tener fe. Creer y seguir hacia adelante. Tener la esperanza. Creer es tener certeza. ¿Sabes qué? La emuná, que es la fe en el contexto judío, tiene una doble función. Es decir, la emuná no es solamente creer. La fe judía, la emuná, no es solamente creer, sino ¿qué haces con lo que crees? ¿Qué yo hago con lo que yo creo? ¿Ves? Y eso se tiene que manifestar en una vida diferente, en la forma en que miro, en cómo me manifiesto, en cómo me trato, en cómo me llevo con los demás. Vamos a ver más adelante que precisamente en el contexto de esta realidad, vamos a ver que tiene que ver con la lengua. Yo soy un maestro, pero soy un chismoso. Yo soy un maestro, pero estoy sembrando disensión. Yo soy un maestro, pero no freno mi lengua. ¿Ves? Hablo de santidad, pero en mi vida no está reflejada la santidad de Dios. Digo, no hagan, pero lo hago. ¿Ves? Fíjense que cuando usted mire, para terminar esta sección y entrar a la otra sección, si usted mira en Juan capítulo 17, versículo 12, dice que Jesús orando al Padre, y a tono con lo que les estoy diciendo, de que el maestro era responsable por la vida de sus discípulos. Miren lo que dice Jesús, ya entendiendo que va a entrar al final de su ministerio. A los que me diste, los guardé, y ninguno se perdió, sino el hijo de perdición, para que la escritura se cumpliera. En otras palabras, tú me diste esto, aquí está, lo guardé hasta lo último. Me voy y se perdió uno. Pero se perdió uno no porque yo fui un maestro, no porque yo le di un mal ejemplo, no porque me vio haciendo algo incongruente a lo que yo le enseñaba en la vida diaria, no porque me cogió en pifia, sino porque se perdió porque así la escritura lo había determinado. Entonces, ahora Santiago le está diciendo, todos ofendemos muchas veces. No te precipites a ser maestro, no te precipites a hablar. Todos tenemos a veces la habilidad de hablar de más. Y entre muchas palabras puede ser que se cuele el pecado. Mientras más palabras,
más errores cometemos. Y mientras más errores, más pecados cometemos. Una persona que habla mucho tiene más posibilidad de equivocarse. Jacobo, en el capítulo 1 y el versículo 20 de esta misma carta, dice que seamos prontos para oír y lentos para hablar. El que calla es sabio. El que calla es maduro y tiene dominio propio. Es decir, una persona que tiene dominio propio es una persona que es sabia y es una persona que es madura. En la Biblia se llama perfecto en el Nuevo Testamento, porque perfección es sinónimo de madurez. Entonces, él comienza a hablar. El caballo tiene un freno y tú lo diriges. El barco es enorme, el viento lo lleva, pero un pequeño timón, el hombre hace lo que le dé la gana con él. Sin embargo, la lengua, que es tan pequeñita, es más pequeña que un freno de un caballo. Es más pequeña que un timonel de un barco. Sin embargo, es un fuego tan grande, pequeño, y enciende un fuego tan grande que nadie lo puede dirigir. ¿Ves? Cuando hablamos de la lengua, es interesante porque el concepto que Jacobo está introduciendo aquí es el concepto de Lashon Hara. ¿Qué es en hebreo Lashon Hara? Es la lengua maligna. Gente, en el pueblo de Dios está prohibido hablar del prójimo. Inclusive, cuando nosotros sabemos que alguien cometió un pecado abierto, está prohibido que nosotros hablemos de lo que ellos están haciendo. Y la Torá es tan exigente, los sabios son tan exigentes, que dicen que como único tú y yo podemos hablar de lo que otro ha hecho incorrectamente es si tenemos la voluntad, si tenemos el deseo y la voluntad de ayudarlo a que esa persona se levante y enmiende su error. Si no es así, está terminante prohibido. Terminante prohibido. Porque más vergonzoso, dice la palabra, es hablar de lo que ellos hacen. Miren lo que dice el texto bíblico. Es más vergonzoso yo hablar de lo que otro hace que lo que otro hace delante del Creador. Así, hermanos, es que tenemos que entender lo peligroso que es la murmuración. Y mira que dice el escritor, con esa boca que bendecimos a Dios, maldecimos a los hombres. La lengua es la que nos dirige a nosotros. Los labios son los que le dan la expresión a la palabra. ¿Ves? Y de la abundancia del corazón habla nuestra boca. Uno sabe cómo una persona se controla a sí misma. ¿Sabes cómo? Por la prudencia en sus palabras. A veces yo veo en la iglesia y en las comunidades que hay muchas discusiones. Y hay gente calladito allí. A veces en la junta oficiales se forman esos berrinches y la gente hablando. Y hay un hermanito calladito en una esquinita, con la cabeza hacia abajo, no habla. Y deja que se estucen 2 o 3. Y de momento el hermano levanta la mano y dice una palabrita y los pone, ¿sabes qué? Finitos a todos. Ese es un hombre prudente. Una mujer prudente. Ese es un hombre con sabiduría, con madurez. Ese hombre, esa mujer, ¿sabe qué? Saben cuándo hablar y cuándo callar. El que habla es esclavo de lo que habla. Y el que calla es amo de lo que calla. Fíjense que cuando el Eterno llamó a Moisés en el monte Sinaí para que fuera a sacar a su pueblo de Egipto, Dios lo mandó. Y Moisés le dijo, no, manda a otro porque yo no sé hablar. Oye, Moisés estuvo 40 años en Egipto. Y él sabía el idioma egipcio, conocía las costumbres de Egipcio, la sabiduría de Egipcio. Si alguien podía ir a Egipto, era él. Pero José era humilde, Moisés era humilde, perdón. Él no dijo, no, yo no quiero ir. ¿Ves? Si fuera un esmandado como nosotros los puertorriqueños, diría, a Egipto, esto es pan comido, listo, vámonos. Yo conozco a esa gente como la palma de mi mano. Esta tarea es fácil. No. Moisés dijo, manda a otro. ¿Sabes por qué? Porque el humilde
no quiere hablar más de lo que él entiende que debe hablar. Y él habla que la lengua es un fuego pequeño, pero que enciende, hace un fuego grande. Mire, las palabras dañan a otros. Si no tenemos cuidado con lo que hablamos y de lo que hablamos, dañamos a otros. Y Jacobo dice que la lengua está dentro de nosotros. Y fíjese que la lengua está guardada por dos pares de columna. Primero está guardada por los dientes y después está guardada por los labios. Ningún otro miembro está tan guardado. Y aún así, ni los dientes ni los labios son capaces de dominarla. ¿Ves? Impaciéntate, dice el escritor, más en aprender que en hablar. ¿Por qué? Porque no puede ser frenada. Solamente Dios la puede frenar. Mire, hay personas que cuando hablan de los demás dicen, yo no tengo pelos en la lengua. Y yo siempre he preguntado, ¿qué es eso? De tener pelos en la lengua. Yo no me visualizo afectándome la lengua, yo no sé. A veces la gente tiene dichos, ¿no? Pero sí yo he comprendido algo. Usted sabe que usted y todos los seres humanos tenemos vellos en la nariz y también en los oídos. ¿Y saben para qué son esos vellos, tanto en la nariz como en los oídos? Para filtrar la mugre, ¿ve? El sucio que entra. Cada vez, y yo he entendido esto. Cada vez que vas a hablar, retén la mugre. Filtra lo que vas a hablar, lo que sale de tu boca, a través de los pelos de tu boca. ¿Y cuáles son los pelos de tu boca? La palabra de Dios. Fíltralo para que digas lo correcto, para que le quitemos la mugre a lo que vamos a decir. Filtra la basura que pueden tener nuestros pensamientos. Filtra la basura que pueden tener nuestros malos sentimientos, nuestra mala inclinación. Fíltrala. ¿Por qué? Porque tenemos una bestia por dentro que no podemos dominar. Nos preguntamos, ¿por qué nos gusta tanto hablar de otras personas? Observen, se encuentran dos amigos y se saludan, hablan un ratito y al minuto están hablando de un tercero. Sí, siempre terminamos hablando de un tercero. ¿Y sabe qué? A veces queremos inclusive ganarnos la amistad de una persona dañando el buen nombre de otra persona. Y eso, ante los ojos del amo del universo, no es correcto, mi amado, mi amada. Y fíjese, como terapeuta de familia, yo he descubierto que todos aquellos que tienen por costumbre de ser murmuradores, ¿sabe qué? Están enfermos espiritualmente y enfermos emocionalmente y enfermos físicamente. No prospera. El que murmura contra el prójimo no prospera. ¿Cómo vas a hablar de un hombre que fue hecho a tu imagen, sabiendo que todos somos de Dios? Entonces, ¿por qué vas a hablar de un hombre y una mujer que es de Dios? ¿Es que acaso no te das cuenta que eso es una necedad? Y por último, Jacobo dice que el hablar mal inflama la rueda de la creación. ¿Qué es la rueda de la creación? Daña el curso de la historia de tu existencia y de mi existencia. Daña el curso de la historia de tus nietos, de tus hijos y de tus nietos, de tu familia. Esa es la rueda de la creación. Ningún Adán puede dominar la lengua, pero Dios sí puede. Y si nos colocamos delante del Creador y somos humildes a Él, de cierto que Él nos dará la capacidad, la fortaleza, por medio de su Espíritu Santo, porque es el Espíritu, y Él lo prometió, que nos va a dirigir a toda verdad y a toda justicia. Bendito y alabado sea el nombre del Señor. Entonces, ¿qué hacemos? Tengamos cuidado que si somos maestros, nuestra fe tiene que ser congruente con lo que hablamos. Es decir, creer en Dios no solamente es creer, sino qué hago con lo que creo. No podemos estar hablando incorrectamente. Entonces los pelos en la lengua vienen a ser como los filtros. ¿Sabes qué? Necesitamos entonces, así como Dios nos dio unos filtros naturales para escuchar, y así como Dios nos dio unos filtros naturales para ver, los párpados, y así como Dios nos dio los filtros en la nariz para poder respirar bien, también nos ha dado un filtro en la boca, la palabra de Él,
para que podamos filtrar y decir lo que es correcto, lo que bendice al Creador. ¿Por qué? Porque en esencia Él nos dice en su palabra, bendecid y no maldigáis. Y por último, permitamos que el buen hablar nuestro sea de mucha edificación y mucha bendición a nuestros hijos, a nuestros nietos y a toda la gente que está a nuestro lado. Que puedan decir la gente, ese hombre y esa mujer, ¿sabe qué? Me encanta, porque no está dividido, es de una sola presa. Él habla y con su testimonio diario, con su hacer, valida lo que sale por su boca. Que el amor del universo te bendiga a ti y a mí, nos guarde y nos dirija a toda verdad y a toda justicia. Shalom, estimados y estimadas.